Hola a todos, espero que estén súper bien. En este video voy a hacer un tour de mi librero. En mi primera repisa tengo los libros de Harry Potter y de Game of Thrones junto con sus Funkos. Tengo a Harry en su uniforme de Quidditch, Daenerys montando a Drogon, Jon con su vestimenta de Nightwatch y Daenerys con su estilo Dothraki, Jaime Lannister y Joffrey Baratheon. Y una caja de rana de chocolate en la que no hay nada. Primero están los 3 primeros libros de Harry Potter versión ilustrada en inglés: Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets y Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. The Tales of Beedle the Bard, el guión para la película The Fantastic Beasts and Where to Find Them y el guión para la obra de teatro de Harry Potter and the Cursed Child, que la verdad a mí no me gustó, no se siente como si fuera Harry Potter, pero entiendo que funcione para teatro. Los 7 libros de Harry Potter en español: Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. También tengo el libro 6 y 7 de Harry Potter en inglés porque fueron los primeros libros que leí en inglés: Harry Potter and the Half-Blood Prince, edición Bloomsbury, y es súper flexible, y Harry Potter and the Deathly Hallows en pasta dura. Los 5 primeros libros de la saga A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin, porque son los únicos que ha sacado hasta el momento: A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows y A Dance with Dragons. El primer libro de la saga en versión ilustrada, A Game of Thrones, con ilustraciones a color y en blanco y negro, y firmado por el autor. El libro oficial de Juego de Tronos, este es un detrás de cámaras de las primeras 3 temporadas de la serie de televisión. En el segundo librero continúan mis libros favoritos y los Funkos de Toothless o Chimuelo, President Snow de Hunger Games, Joy de la película Inside Out de Pixar, un alebrije de un oso o algo así, un alebrije que yo estoy pintando de Hedwig, aún no está terminado, una pequeña Torre Eiffel y a Helga Hufflepuff, la fundadora de mi casa, que es quien me salió en mi rana de chocolate, y la varita de Sirius Black. El primer libro de los que están arriba es The First 15 Lives of Harry August de Claire North, The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, Persepolis de Marjane Satrapi, este incluye los 2 volúmenes, Estación 11 de Emily St. John Mandel, The Song of Achilles de Madeleine Miller, The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, Dark Matter de Blake Crouch y And Then There Were None de Agatha Christie. En la fila de abajo tengo Six of Crows y Crooked Kingdom de Leigh Bardugo, y esta desigualdad de estaturas me molesta bastante. Strange the Dreamer de Laini Taylor, la trilogía de los Juegos del Hambre en inglés, The Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay de Susan Collins, la trilogía de The Illuminae Files de Amy Kaufman y Jay Kristoff, Illuminae, Gemina y Obsidio, Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi, Caraval y Legendary de Stephanie Garber, los 2 primeros volúmenes de la novela gráfica Paper Girls de Brian K. Vaughan y Cliff Chang, y las novelas gráficas de Saga de Fiona Staples y Brian K. Vaughan, el volumen 1, el volumen 2, el volumen 3, el libro 2 que incluye los volúmenes 4, 5 y 6 y también material extra de ilustraciones al final, el volumen 7 y el volumen 8, y la novela gráfica The 100 Nights of Hero de Isabel Greenberg. Sigue el tercer librero, en donde tengo una vela aromática de bergamota, un cubo Rubik's de obras de Van Gogh, una vela aromática con olor a cupcake y otro alebrije. El primer libro de la fila de arriba es El hombre en busca de sentido de Viktor E. Frankl, Bridget Jones' Diary de Helen Fielding, Bread and Wine de Shona Nyquist, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Before I Fall de Lauren Oliver, A Monster Calls de Patrick Ness, ilustrado por Jim Kay, Room de Emma Donoghue. Después están mis libros de John Green en ningún orden en particular: Paper Towns, 1000 veces hasta siempre, Looking for Alaska, Let It Snow, que también trae historias de Maureen Johnson y Lauren Miracle, y The Fault in Our Stars, Momo de Michael Ende y Las Brujas de Roald Dahl. En la fila de abajo tengo Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, Una imagen en el espejo de Daniel Steele, Ready Player One de Ernest Cline, Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, El sabor de la inocencia de Stephanie Lawrence, Inferno de Dan Brown, Yo soy Malala de Malala Yousafzai con Christina Lamb, Vida de Pi de Jean Martel, Los Miserables de Victor Hugo, What Falls from the Sky de Esther Emery, Foolish Hearts de Emma Mills y, por qué no, Las 101 posturas más sensuales de Alicia Galotti. En el estante de en medio tengo un vinil de Mickey Mouse, este portarretratos con forma de cinta de película que se me acaba de caer y le rompí la oreja a Mickey.
Mickey y Daisy, que no recuerdo de dónde salieron, pero me encantan, y Los Chicharitos de Toy Story 3. En este estante tengo solo libros de arte y diseño, empezando por Calvin Hobbes 10 años de Bill Watterson, 2 libros de arte de Pixar. El primero es de los cortos animados de Hamid Hamidi y John Lasseter, y el segundo es de la película de Coco por John Lasseter, introducido por Lee Unrich y Adrián Molina, Diccionario de símbolos de Alfonso Serrano Cimarro y Álvaro Pascual Chenel. Picnic es un libro de ilustraciones. Este libro es solo de hojas blancas que tuve que hacer para un proyecto de la escuela. No lo he llenado con nada. For a Good Cause es un libro de diseño socialmente consciente. El diseño en el cine, proyectos de dirección artística de Héctor Zavala. Eiga Year in Design, un libro sobre Warhol. Una guía de The Metropolitan Museum of Art. Otro libro de un año de Eiga. Creativity Inc. de Ed Catmull. Una colección de diseños de Pentagram. Un libro de diseño de postales. Creative Confidence de Tom Kelly y David Kelly. La legislación de derechos de autor. Otro libro de un año de Eiga o Aiga. Un pequeño libro de Pentagram. Making Short Films de Clifford Thurlow. Un folleto de fotos de una prima, Daniela Edburg. Y estos son varios libros sobre óleo, técnicas de óleo y talleres para pintar. Y esta es una pequeña cajita con postales de arte de Pixar. Otro libro de diseño. En el siguiente estante tengo otra caja de Rana de chocolate, un corazón y 3 velas aromáticas, una con olor a pino, Firewood Figs y Mahogany. El primer libro de la parte de arriba es Sisters de Daniel Steele, The Host de Stephanie Meyer, Hamlet y Romeo y Julieta de Shakespeare, A Sangre Fría de Truman Capote, Dear Iyawele or a Feminist Manifesto in 15 Suggestions de Chimamanda Ngozi Adichie, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, El vino del estío de Ray Bradbury y Fahrenheit 451 también de Ray Bradbury, Women and Power de Mary Beard, Un mundo feliz de Aldous Huxley, The Historian de Elizabeth Kostova, A 3 metros sobre el cielo de Federico Mocia, con la portada de la película, La melancólica muerte del chico ostra de Tim Burton y Persuasión de Jane Austen. El primero de la fila de abajo es El rapto del cisne de Elizabeth Kostova, La última reina de C.W. Gardner, Postdata te amo de Cecilia Ahern, Comer, rezar, amar de Elizabeth Gilbert, El beso de Elizabeth Hickey, Yo antes de ti de Jojo Moyes, Agua para elefantes de Sarah Gruen, Origin de Dan Brown, Un año con Schopenhauer de Irving de Jalom y Cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, ilustrado por Harry Clark. De los 2 últimos estantes, el primero serían los libros que no he leído aún, así que voy a dejar ese para el final. Y ahorita voy a hacer el del último estante, donde tengo peluches de Perry el ornitorrinco, un pequeño simio de la NASA, un topo de Praga, un cupcake y un amiibo de Yoshi Woolly. Empezando por los 4 libros de Stephanie Meyer, Twilight, New Moon, Eclipse y Breaking Dawn. Y como era tan fan, también tengo los libros del detrás de cámaras de las primeras 2 películas, Crepúsculo y Luna Nueva, la trilogía de Divergente de Veronica Roth, Divergent, Insurgent y Alliant, la serie de 5 libros de Percy Jackson and the Olympians que forman este bello cuadro, de Rick Riordan, y los lomos también forman una imagen. The Selection de Kira Cass, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children de Ransom Riggs, y la trilogía con la precuela de The Maze Runner de James Dashner, The Maze Runner, The Scorched Trials, The Death Cure y The Kill Order. Y por último mi estante de libros por leer, donde tengo un pequeño changuito, un rompecabezas de perritos y comida de unicornio, donde realmente tengo un unicornio en pedazos. No he leído ninguno de estos libros, así que espero que me ayuden a elegir cuál es elegir primero. Revolutionary Road de Richard Yates, Drácula de Bram Stoker con una portada horrible que parece que fue hecha en PowerPoint. Este ya tengo planeado leerlo para la época de Halloween. The Picture of Dorian Gray de Oscar Wilde, también ya tengo planeado leerlo para la época de Halloween. La Conjura de la Reina de Lorenzo de Medici, Rebecca de Daphne du Maurier, Ética para Amador de Fernando Sabater, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, Puerto Vallarta's Quiz de Robert James Waller, The Bridges of Madison County de Robert James Waller, La visión de los vencidos, El extranjero de Albert Camus, Ballet Shoes de Noel Streatfeild y este libro masivo de Helena de Troya de Margaret George, El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, Circe de Madeleine Miller, La señora Dalloway de Virginia Woolf, Esencialismo de Greg McCune o algo así, El primer libro de los novios del invierno de Christelle Davos, traducido del francés al español, El inesperado plan de la escritora sin nombre de Alice Basso, La vida secreta de las abejas de Sue Monk Kidd, París 2041 de Ezequiel Zafir, No soy ese tipo de chica de Lena Dunham, Everyone's a Alien When You're a Alien Too de Jomny Sun,
The Knife of Never Letting Go de Patrick Ness. Este es el primer libro de la trilogía Chaos Walking. Year of Yes de Shonda Rhimes. In Order to Live de John Mead Park. La trilogía de His Dark Materials de Philip Pullman, que incluye The Golden Compass, The Sabbath Knife y The Amber Spyglass. Vicious de V.E. Schwab, La insoportable levedad del ser de Milan Kundera, Los Medicis de Franco Cesati, Hollow City de Ramson Riggs, este es el segundo libro de la serie de Peculiar Children, las obras completas de Edgar Allan Poe, comencé a leerlo el año pasado, pero no leí todas, leí como 3 historias, The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness, Never Use Futura de Douglas Thomas, Hyperspace de Michio Kaku y por último este libro que incluye 3 novelas, El juego de Ripley, Crímenes Imaginarios y El juego del escondite de Patricia Highsmith. Esos son los libros que tengo en mi librero. Si de la repisa de los libros que tengo por leer hay alguno que ustedes recomienden que lea primero, díganmelo en los comentarios y gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.